Los errores deben llevarse como una insignia de honor que muestra cada guerra que hemos ganado. Los contratiempos son la forma en que la vida nos desafía. Por lo tanto, es una guerra entre tú y los obstáculos que se presentan en cada esquina. Cada error que cometes y superas es un logro porque ningún hombre o mujer sale del campo de batalla sin cicatrices. Las cicatrices son una señal de que te han desafiado y has salido victorioso. Serás el general de tu ejército tan pronto como vuelvas a entrenar tu mente para ver los fracasos percibidos como oportunidades para aprender y crecer. Lo primero que debes aprender es que los errores y los fracasos no son lo mismo. En segundo lugar, recuerda siempre que la perfección es una ilusión y en la mayoría de los casos también lo es el fracaso. Incluso las personas más exitosas de este mundo han cometido errores antes de convertir una visión en realidad. Todo en tu vida es un viaje y a menudo una progresión lenta, pero nada es definitivo. A veces para avanzar tendrás que dar un paso atrás y considerar una ruta alternativa. No todas las rutas son tu mejor esfuerzo y encontrar una mejor te acercará aún más a tus ambiciones. Los errores te impiden cometer errores más grandes en el futuro. Estos tropiezos te permiten avanzar con el conocimiento y la experiencia que antes no tenías. Nunca subestimes el poder de las oportunidades que nacen del fracaso. La razón por la que los errores no son fracasos es que no son eternos. Los errores y el crecimiento están en la misma olla, cocinándose en un guiso de progreso, éxito y felicidad. Abrazarlos puede ser difícil si eres una persona perfeccionista. La mayor locura que puedes cometer en la vida es nunca equivocarte. La vida sin errores puede ser segura, pero también es aburrida, sosa y sin lecciones. Esta existencia insípida te impide experimentar emociones poderosas, crecimiento y la sensación de logro que sigue una victoria. Piénsalo de esta manera. No estás dando la bienvenida a los errores, pero estás atrayendo lecciones de vida y experiencia. Tener miedo a los errores y llevar una vida aburrida es infructuoso e improductivo. ¿Por qué la vida debe ser tan aburrida cuando crecemos? Cuando éramos niños se nos permitía reír y llorar como una lección. Pero como adultos estamos atrapados en una sala de juntas perpetua con una presentación de PowerPoint en bucle. Cada diapositiva nos hace sumergirnos más profundamente en el país de los sueños. De aceptar los errores por tu placer y capacidad de aprendizaje, hay más razones por las que no deberías esconderte de ellos. También aprenderás a conocerte mejor a ti mismo y a tus deseos. Nunca sabrás si amas algo a menos que lo pruebes. Digamos que has pasado 5 años en marketing, solo para darte cuenta de que no te gusta esta elección de carrera. Trabajar en esta carrera es ciertamente un error, pero te enseña lo que no quieres en la vida. Cometer errores puede ayudarte a ver a través de las cortinas de humo de dónde está tu vida ahora y dónde pretendes estar. Y pasar de un trabajo o ambición a otro ya no es tan aterrador porque llevas todas tus habilidades y talentos contigo. Cada vez que intentas algo nuevo, tu experiencia y conocimiento del viejo viaje quedan grabados en tu mente, lo que hace que cada decisión y cada paso sea aún más fáciles. En algún momento comienzas a generar impulso y tu miedo a los errores se evapora frente a tus ojos. No tienes miedo de salir de tu zona de confort y la vida ya no es aburrida mientras te esfuerzas por mejorar y crecer con cada curva de aprendizaje. De lo contrario quedarás atrapado en una rutina de experiencias de vida miserables y estancadas. Cambiar las cosas también puede llevar tu perspectiva a nuevas alturas, haciéndote más empático, comprensivo, informado y humilde. Cada cosa nueva que intentas y cada error que sobrevives te hace más fuerte, más sabio. Deja de esperar una oportunidad para llamar a la puerta. A veces una oportunidad se esconde bajo un montón de errores. Cada vez que sientas miedo de cometer errores nuevamente, solo recuerda una verdad. Cada paso que das hacia tus objetivos de vida es otro paso en la dirección correcta, incluso si vas de lado. Estar de pie en un lugar no puede acercarte a tus objetivos. Una zancada en dirección lateral lo hará.
incluso si esperabas estar en un pie más cerca. El movimiento es impulso, se mire como se mire. ¿Por qué crees que los científicos experimentan? ¿Quieren mejorar algo o resolver un problema? Abrirte a errores es como permitir que ocurran intencionalmente para que puedas obtener una nueva percepción. Un nuevo profesor se para frente a su auditorio, que está repleto de bullicioso ruido de los estudiantes. Apenas puede escucharse a sí mismo pensar, y su crítico interno le dice que este es el primer día y cualquier disciplina dura solo conducirá a la falta de respeto por parte de los estudiantes durante todo el semestre. El profesor silencia al crítico interno justo cuando está a punto de actuar. Se dice a sí mismo: estoy haciendo lo mejor que puedo y tengo la intención de aprender cómo reaccionarán estos estudiantes a mi metodología. De repente el profesor levanta la voz y golpea un libro sobre el escritorio. Los estudiantes están conmocionados y todos están tan silenciosos como un ratón. Los temores del profesor se han desvanecido porque los alumnos están atentos. De la nada un estudiante dice en voz alta: «Profesor, estamos escuchando». El profesor estaba igual de perplejo por este estallido, se quedó callado, mientras los estudiantes esperaban una respuesta. Respira hondo y decide romper el hielo, con un hecho de «¿lo sabías?», para asombrar a la clase. ¿Sabían que las uvas se incendian en el microondas? Tomó un riesgo audaz, pero esta clase era de viticultura o cultivo de vino, por lo que los estudiantes se echaron a reír. Este joven profesor no solo aprendió que ser asertivo es respetuoso, siempre y cuando no tire el borrador de la pizarra. Llamar la atención es seguido fácilmente por una reacción inesperada, que los estudiantes no ven venir. Entonces este profesor se arriesgó a cometer un error, pero obtuvo información valiosa sobre cómo puede tratar con sus alumnos sin perder su respeto o atención. No todos tus errores van a agradar, pero ten la mente abierta para experimentar con el riesgo de cometer errores. Además, si sale mal, acepta que solo eres un humano. Harás cosas lamentables, herirás los sentimientos de las personas y tomarás decisiones terribles. La experiencia es la mejor maestra que puedes tener. Asume riesgos y experimenta con los errores para obtener información. ¿Te imaginas cómo estalló la confianza del joven profesor después de convertir una situación potencialmente volátil en una risa que hizo que sus alumnos lo adoraran desde el primer día? Los errores pueden conducir a la grandeza y la confianza te acercará más. Solo asegúrate de tentar los errores teniendo en cuenta la creatividad, la mejora y la personalización. Quieres personalizar tu solución. Crecer a través de tus errores es la forma en que obtienes conciencia e iluminación en el viaje de tu vida. La conciencia de tus errores también construye el carácter. Debes saber lo que estás haciendo, cómo te hace sentir, por qué lo estás haciendo y cómo afecta a otras personas. Tus errores nunca deben lastimar intencionalmente a otros. Ser consciente de cómo tus errores impactan a otras personas también puede confirmar si es para crecer o no. Superar los errores para mejorar uno mismo tiene que ver con la inteligencia emocional. Sé consciente de cómo tus palabras y acciones afectan a las personas, para que siempre puedas tener una mente abierta para aprender y recibir, y así te superarás con los errores. Sé humano. Date tiempo para sentirte decepcionado, enojado por tu error, porque los humanos necesitan procesar las emociones de manera saludable. Evitar las emociones es lo mismo que negar tu error. Permite que las emociones se expresen y luego vuelve a ponerte el sombrero racional. No puedes controlar el resultado, pero puedes controlar los comportamientos que conducen a múltiples posibilidades. Planifica tus errores y prepárate para un futuro que solo contiene errores perspicaces y curvas de aprendizaje. Ve tu error, reconócelo y usa lo que has aprendido para planificar una mejor oportunidad. Sé lo más preciso posible para evitar cometer el mismo error. Pero mantente lo suficientemente flexible como para adaptarte a nuevas curvas. Utiliza tu experiencia previa para planificar los riesgos futuros. Puede hacer que sea más difícil equivocarse cuando surja la oportunidad nuevamente. La tentación puede ser difícil de superar si estás rodeado de ella.
Minimiza tus tentaciones y observa cómo disminuyen tus errores. De todos modos, también puedes hacer una lista de las razones por las que quieres evitar que se repitan ciertos errores. Trágate tu orgullo. No se pueden superar los errores culpando a otras personas, rechazando la propiedad o desviando la responsabilidad hacia factores externos. Se acabaron los días de "el perro se comió mi tarea". Tu vida, acciones, comportamientos, palabras e intenciones son tu responsabilidad. Así que hazte cargo, incluso si la persona también se equivocó. Ambos pueden aprender algo si reconocen su parte del error. Hay una libertad que proviene de la responsabilidad, porque también te sientes más en control nuevamente. Admitir tu error es una de las cosas más difíciles que cualquier persona puede hacer, pero demuestra carácter, fuerza, humildad, coraje y compromiso con el crecimiento personal. Todos sufrimos de orgullo, pero la responsabilidad es la piedra angular de la humildad y el respeto. Nunca admitas haber cometido un error si no lo has hecho, pero deja de esconderte de los errores innegables y deja de poner excusas. Ten en cuenta que cada paso es mejor que no dar ningún paso. La palabra persona viene del griego que significa máscara de teatro. Las máscaras y las armaduras son metáforas perfectas para representar cómo nos protegemos ante el malestar de la vulnerabilidad. Las máscaras nos ayudan a sentirnos más seguros, aunque a veces sean asfixiantes. La armadura logra que nos sintamos más fuertes, aunque acabemos agotados por ir arrastrando ese peso extra. La ironía es que cuando estamos frente a alguien que se oculta o se protege con máscaras y armadura, nos sentimos frustrados y desconectados. Esta es la paradoja. La vulnerabilidad es lo último que quiero que veas en mí, pero es lo primero que busco en ti. Cuando llevamos por mucho tiempo la armadura, esta se transforma como en una segunda piel. Y con las máscaras sucede lo mismo. Nuestra armadura puede estar hecha a medida, pero ciertas partes son intercambiables. Al abrir las puertas del arsenal, exponemos a la luz del día los pedacitos y partes más universales, pero también podemos hurgar en los armarios que encierran esos artículos menos universales, pero a menudo peligrosos, que nos sirven para protegernos de la vulnerabilidad. Pero ¿cuáles son las 3 formas que usamos para protegernos de la vulnerabilidad? 1. Temer la dicha, o el miedo paradójico que sabotea cualquier felicidad momentánea. 2. El perfeccionismo, o creer que hacerlo todo perfecto nos va a liberar de sentir vergüenza. 3. Anestesiarse, o aceptar cualquier cosa que nos libere del dolor, de la incomodidad y el sufrimiento. La gratitud es el antídoto contra el temor de la dicha. La escasez y el miedo conducen a temer la dicha. Tenemos miedo de que el sentimiento de dicha no dure o que no sea suficiente, o que la transición hacia la decepción sea demasiado dura. Hemos aprendido que, en el mejor de los casos, entregarnos a la dicha supone prepararnos para un desengaño, y en el peor, invita al desastre. Y nos debatimos con el tema del mérito. ¿Nos merecemos nuestra dicha, dados nuestros defectos e imperfecciones? ¿Qué pasa con los niños que se mueren de hambre y los países asolados por las guerras? ¿Quiénes somos nosotros para ser dichosos? Lo contrario a la escasez es la suficiencia. Luego, practicar la gratitud es la forma que tenemos de reconocer que hay suficiente y que somos suficientes. La dicha nos llega en determinados momentos normales y corrientes. Cuando estamos demasiado ocupados buscando lo extraordinario, nos arriesgamos a perdernos la dicha. Hay que dar gracias por lo que uno tiene. Da gracias y comparte tu gratitud con los demás.
Alégrate y diles lo importantes que son los demás para ti. De igual modo que nuestras experiencias de temer la dicha se pueden situar en un continuo, la mayoría de nosotros nos encontramos en un continuo de perfeccionismo. Es decir, cuando hemos de esconder nuestros defectos, controlar la percepción y desear ganar a otras personas, todos andamos algo apurados. Para algunas personas puede que el perfeccionismo solo aparezca cuando se sienten especialmente vulnerables. Para los otros el perfeccionismo es compulsivo, crónico y debilitador. Parece una adicción y se experimenta como tal. Estemos donde estemos en este continuo, si queremos librarnos de él, hemos de realizar el largo viaje desde ¿qué pensará la gente? A soy suficiente. Ese viaje empieza con la resiliencia a la vergüenza, la compasión hacia uno mismo y la aceptación de nuestras historias personales. Para reivindicar la verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos, en qué creemos y la naturaleza imperfecta de nuestra vida, hemos de estar dispuestos a darnos un respiro y a apreciar la belleza de nuestras fisuras o imperfecciones, ser más amables y gentiles con nosotros mismos y con los demás, y hablarnos del mismo modo que hablaríamos con una persona que nos importa. Por eso es importante ser amables con nosotros mismos, ser afectuosos y comprensivos, hasta cuando sufrimos, fracasamos o nos consideramos inadecuados, en vez de desatender nuestro sufrimiento o flagelarnos con la autocrítica. La humanidad común es reconocer que el sufrimiento y los sentimientos de no considerarnos adecuados forman parte de la experiencia humana, algo por lo que todos pasamos, en vez de algo que solo me sucede a mí. Adoptar una visión equilibrada respecto a las emociones negativas para que los sentimientos no sean reprimidos ni exagerados, porque no podemos desoír nuestro dolor y sentir compasión por él a un mismo tiempo. La atención plena exige que no nos identifiquemos demasiado con los pensamientos y los sentimientos para que no nos quedemos atrapados y nos dejemos llevar por la negatividad. Hemos de recordar nuestro mérito, porque nuestro mérito es esa convicción fundamental de que somos suficientes, y solo llega cuando vivimos nuestra historia desde dentro, o aceptamos nuestras historias, o nos desconectamos de ellas, negando nuestras vulnerabilidades e imperfecciones, olvidando esas partes de nosotros que no encajan con quienes somos, o con lo que creemos que hemos de ser, y preocupándonos por conseguir la aprobación de los demás para ser merecedores. El perfeccionismo es agotador, porque esforzarse es agotador. Es una historia interminable. Todos anestesiamos nuestros sentimientos. Puede que no lo hagamos compulsivo o crónicamente. Eso sería una adicción, pero eso no significa que no anestesiemos nuestra vulnerabilidad. Una vulnerabilidad anestesiada es especialmente agotadora, porque no solo encubre el sufrimiento de las experiencias difíciles, sino que también apaga nuestras experiencias de amor, dicha, integración, creatividad y empatía. No podemos anular selectivamente las emociones. Anula la oscuridad y anularás la luz. Si también te estás preguntando si anestesiarse tiene que ver con tomar drogas ilegales o unos cuantos vasos de vino, la respuesta es sí. Pero vamos a añadir que hemos de revisar la idea de suavizar las cosas y que eso implica incluir los vasos de vino que bebemos cuando cenamos y cuando ordenamos la cocina después de cenar, el fútbol, las pastillas con receta médica, el azúcar, los 4 chutes de espresso que nos bebemos para aclarar la niebla que nos ha dejado el vino y otras cositas más. ¿Qué estamos anestesiando y por qué? Las principales razones para anestesiarnos son nuestra lucha contra la vergüenza y nuestros sentimientos de no ser dignos. Anestesiamos el sufrimiento que procede de no sentirnos adecuados y de ser menos que. Pero esto es solo una parte del rompecabezas. La ansiedad y la desconexión también se suman a las razones para anestesiarnos, además de la vergüenza. La vergüenza
invade a las personas que experimentan ansiedad porque no solo tienen miedo, sino que están fuera de control y son incapaces de manejar su ansiedad en un mundo cada vez más exigente, sino también porque al final la ansiedad se agrava y se vuelve insoportable, porque su creencia de que si es más inteligente, fuerte o mejor, podría con todo. Entonces, anestesiarse se convierte en una forma de suavizar la inestabilidad y la insuficiencia. Con la desconexión sucede algo parecido. Puede que tengamos unos 200 amigos en Facebook y un montón de colegas, amigos reales y vecinos. Pero sin embargo nos sentimos solos e invisibles. Puesto que estamos diseñados para estar conectados, la desconexión siempre causa dolor. Sentirse desconectado puede ser normal en la vida y en las relaciones, pero cuando se combina con la vergüenza de creer que estamos desconectados porque no merecemos estar conectados, provoca un dolor que queremos anestesiar. Y lo peor es que esto deriva en el aislamiento. Nosotros creemos que el sentimiento más destructivo y aterrador que puede experimentar una persona es el aislamiento psicológico. No es lo mismo que estar solo, es sentir que uno está fuera de la posibilidad de tener una conexión humana y que no puedes hacer nada para cambiar la situación. En el caso extremo, el aislamiento psicológico puede conducir a un sentimiento de desesperanza y desesperación. La gente hará todo cuanto esté en sus manos para huir de esta combinación del condenado aislamiento y la impotencia. La gente hará todo cuanto esté en sus manos para huir de esta combinación del condenado aislamiento y la impotencia. Escucha bien esta frase. La vergüenza muchas veces conduce a la desesperación. Y esta necesidad imperiosa de escapar del aislamiento y del miedo puede abarcar toda una gama de reacciones, desde anestesiarse hasta la adicción, la depresión, autolesionarse, los trastornos alimentarios, el acoso, la violencia y el suicidio. La vergüenza engendra miedo, aplasta nuestra tolerancia a la vulnerabilidad y de ese modo acaba con el compromiso, la innovación, la creatividad, la productividad y la confianza. Y lo peor de todo, si no sabemos lo que estamos buscando, la vergüenza puede causar estragos en nuestras instituciones antes de que podamos vislumbrar algún signo externo de que existe un problema. La vergüenza actúa como las termitas en una casa, se oculta en la oscuridad detrás de las paredes y se come incesantemente la estructura hasta que un día de pronto la escalera se viene abajo. Entonces es cuando nos damos cuenta de que solo es cuestión de tiempo, que las paredes también se derrumben. Del mismo modo que dar una vuelta despreocupadamente por nuestra casa no nos revelará que tenemos termitas, una visita a unas oficinas o un centro educativo no necesariamente revelará que existe un problema con la vergüenza, o al menos esperamos que no sea tan obvio. Si lo vemos, es porque el problema ya es grave y lo más probable es que haga mucho tiempo que existe. Sin embargo, en la mayoría de los casos hemos de saber qué estamos buscando cuando evaluamos una institución para hallar signos de que la vergüenza pueda ser uno de sus problemas. Culpar, cotillear, favoritismos, insultos y acosos son conductas que indican que la vergüenza se ha adueñado de una cultura. Un signo mucho más evidente es cuando la vergüenza se convierte en un claro instrumento para dirigir. Hay pruebas de que las personas que están al mando están intimidando a otras, criticando a sus subordinados delante de los compañeros, amonestando públicamente o estableciendo un sistema de recompensas que menosprecia, avergüenza o humilla a la gente. Parece ser que esto funciona. En el mejor de los casos es un problema reducido o controlado, más que una norma cultural. La vergüenza solo puede medrar en un sistema antes de que las personas se desconecten para protegerse. Cuando estamos desconectados, no damos la cara, no contribuimos y las cosas dejan de importarnos. En un extremo del espectro, la desconexión permite a las personas justificar todo tipo de conductas poco éticas
entre las que se pueden incluir mentir, robar y estafar.